Amén, hermanos. Paz de Cristo. Gracias a Dios que estamos conectados, hermanos, a esta línea. Gracias al Señor que me da la oportunidad de poder estar con ustedes y le doy gracias a Dios. Estoy agradecido con el Señor Jesús por haberme permitido llegar con bien hasta acá a la casa de nuestro hermano Neri, hasta Shasta. Gracias a ustedes, hermanos, por sus oraciones, por su apoyo, ya que se presentaron varias complicaciones, pero aquí ya estamos acá con ese gozo y esa alegría que el Señor nos da a cada uno de nosotros del poder llegar con bien hasta nuestro destino. Amén, hermanos, y hoy en esta mañana estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da una vez más de compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que por pura misericordia, hermanos, estamos nosotros conectados en esta línea. Hemos podido abrir nuestros ojos, hemos podido movernos, hemos podido ya trabajar, hemos podido ya estar unánimes en un mismo sentir, hermanos, con ustedes, de la cual dice la palabra que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, ahí Él está ahí. Yo creo que el Señor está aquí con nosotros, hermanos, ya sea que estemos distanciados, pero hermanos, a cada uno de ustedes los traemos en nuestro corazón. Amén, los extrañamos, ya que nos estaba compartiendo nuestro hermano que ayer estuvieron en el evento misionero, que si hubiéramos querido estar ahí, pero en los planes del Señor son perfectos. Amén. Y en esta mañana, hermanos, quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor, un tema en el cual el Señor me ha dado, y vaya, acompáñenme juntamente conmigo, hermanos, allá a Juan capítulo 14 y el verso 1, antes de entrar en lo que es en la meditación de la palabra de Dios. Y busque en su Biblia, hermano, hermana, Juan capítulo 14 y el verso 1, en la cual vamos a leer un texto muy conocido, muy mencionado por muchos de los predicadores, pastores. Pero hoy en esta mañana el Señor me ha dado el privilegio de poder compartir este tema, que yo lo he titulado Promesas ante la adversidad. Amén. Tenemos muchas promesas, grandes promesas en la palabra de Dios, que es para usted y para mí, en la cual nosotros tenemos que creer que el Señor siempre las va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y de antemano, hermanos, quisiera decirles pues que gracias a Dios que ya hemos empezado a hacer nuestros servicios aquí en la casa de nuestro hermano Neri. Amén. Y vamos a buscar la manera de poder transmitirlos por YouTube, por Facebook, por cualquier plataforma, para que usted también se deleite en los servicios que vamos a estar haciendo, hermanos, y ver si el Señor me permite estarlos compartiendo por la plataforma de Facebook, por medio de mi teléfono, de mi Facebook, para que usted lo busque como Daniel Hernández, y ahí vamos a estar compartiendo algunos servicios, algunas actividades que vamos a estar haciendo aquí en la casa de nuestro hermano Neri. Amén. Ya tiene el texto bíblico, Juan capítulo 14 y el verso 1. Amén. Y gracias, hermanos, por sus oraciones, gracias por su apoyo, y le damos gracias al Señor también por la vida de nuestro hermano Neri, que nos ha permitido pues estar con él aquí en su casa, con su familia. Amén. Le agradezco al Señor porque Él es el único que pone el querer como el hacer. Amén. Juan capítulo 14, el verso 1, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos honra y gloria a ti, Padre, porque tú eres digno de que nosotros te alabemos, te exaltemos, porque tú nos das a cada mañana una nueva misericordia, Señor Jesús, al poder abrir nuestros ojos, Señor, poder conectarnos a esta línea. Padre bendito Dios, te damos gracias, porque tú eres el poderoso, tú eres el que tienes promesas para cada uno de nosotros. Solo lo único que nos queda a nosotros es creer en esas promesas, hacerlas nuestras para que se cumplan en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que se están conectando, que ya están conectados, y que seas tú, Señor, hablándoles a su corazón, viendo las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor, por tu sencillez, Señor, porque tú, Señor, inclinas tu oído para escuchar, Señor, nuestras necesidades, para escuchar, Padre, nuestra alabanza, nuestra exaltación, nuestra adoración. En esta hora, Señor, me hago a un lado, Padre Celestial, para que tu Santo Espíritu sea el que hable en esta madrugada. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas esta palabra. Todo lo que se diga conforme a tu voluntad. Señor Jesús, gracias una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 1, dice: no se turbe su corazón. Que no se turbe, que no se preocupe, que siempre nosotros, dice la palabra de Dios, que Él ha cambiado nuestro lamento, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro dolor en gozo, en alegría. Y en esta hora el Señor Jesús nos dice: no se turbe tu corazón. Dice: creer en Dios, creer también en mí. Amén. Dice su palabra ahí en el verso 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Dice: y si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es ese lugar en el cual el Señor está preparando para nosotros, o ya tiene preparado para nosotros? Ese lugar en el cual nosotros, el día que el Señor nos llame, o el día que el Señor venga por su iglesia, si es que nosotros perseveramos hasta el fin, vamos a ser levantados. Ese lugar hermoso, precioso, en el cual nosotros vamos a estar deleitándonos ante su presencia, ante su poder, su gloria, en la cual nosotros nos vamos a gozar. Amén. A veces los problemas son tantos en nuestras vidas que sentimos que no hay salida, pero Dios prometió algo tan hermoso, en la cual Él le dice a Josué, allá en el capítulo 1, verso 9, dice que Él estaría con nosotros a donde quiera que vayamos. Amén. Él tiene una promesa para cada uno de nosotros. Inclusive ahí en el Evangelio dice que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora nosotros tenemos que agarrar esas promesas para cada uno de nosotros. Y dice su palabra que no se turbe vuestro corazón, que no nos pongamos tristes, que no venga esa desesperación, esa angustia en nuestra vida, por la cual el enemigo quiere apagar nuestra fe, nuestra certeza, nuestra esperanza, en la cual cada uno de nosotros tenemos que tener firmes y tenemos que estar firmes en nuestra fe, esa fe en la cual nos va a llevar hacia la vida eterna, hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Él dijo: yo lo he dicho y lo voy a hacer. Yo lo prometí y lo voy a cumplir. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que cumple lo que Él promete. Amén. Cualquier ser humano promete muchas cosas, pero no las cumple. Pero nuestro Dios todopoderoso, al que nosotros servimos, Él siempre cumple sus promesas.
en la cual las cumple cuando se llegue el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. No al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Amén. Bien, mire, vamos a ver lo que nos habla, una de las promesas de Dios hacia con nosotros. Salmos capítulo 3 y el verso número 3. Vamos a ver lo que nos promete nuestro Dios aquí en este salmo. Salmo capítulo 3 y el verso 3 dice la palabra de Dios: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Señor, dice, eres escudo alrededor de mí. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cubre, Él es el que nos protege ante las acechanzas del enemigo. Él es el que siempre nos está al pendiente de nuestras vidas, lo que a nosotros nos pueda suceder. Amén. Él es, dice, nuestro escudo alrededor de mí. Y podemos ver por medio de muchos textos bíblicos en la cual nos habla ya el Salmo 91 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el escudo que está alrededor de nosotros, la sombra del Omnipotente. Vamos a estar siempre bajo la sombra del Omnipotente, cubriéndonos ante cualquier adversidad del enemigo. Por eso el Señor siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice su palabra que podemos ver nosotros la naturaleza, las flores, los pajarillos, cualquier creación del Señor. Vemos cómo el Señor las ha hecho perfectas, las ha hecho tan hermosas, en la cual dice que los pajarillos no trabajan, no hilan, pero aún así el Señor tiene cuidado de ellas. Y ahí nos dice que nosotros valemos más que eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos la creación más perfecta que el Señor haya hecho aquí en la tierra. Por eso hay promesas para cada uno de nosotros, en las cuales, una vez más le digo, tenemos que hacerla personal, tenemos que hacerlas nuestras para que se cumpla lo que el Señor ha dicho. Yo tengo moradas, tengo lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Donde nosotros nos congregamos o nos reunimos, más de 2 o 3, dice que Él está en medio de nosotros. Él está donde nosotros nos reunimos, y cuando Él nos está esperando en ese lugar celestial, nos vamos a reunir juntamente con Él, porque Él ya tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Amén. Aquí dice en su palabra, en el Salmo que acabamos de leer, dice que Él es nuestro escudo. Y luego después dice, y Él es alrededor de mí, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No debemos nosotros de ir como creyendo, pensando que estamos derrotados. No baje su cabeza, siempre Él nos levanta la cabeza. Siempre nosotros tenemos que caminar con la cabeza levantada, en la cual nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso, en un Dios que siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso dice que Él levanta nuestra cabeza. Él es el que nos ayuda a caminar con la frente en alto, en la cual nosotros no nos tenemos que avergonzar del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso dice su palabra aquí: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Entonces, cuando viene la adversidad, cuando viene la tristeza, la angustia, ¿a quién debemos de ir a pedirle ayuda? Debemos nosotros primeramente pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza. Él es el único que nos puede ayudar, porque dice su palabra que Él es nuestra fortaleza.
Amén. Él es nuestras fuerzas. Él es el que siempre nos guarda y nos da esa fuerza para seguir adelante. Amén. Podemos ver también ahí en Isaías capítulo 54, y podemos ver otra de las promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y dice aquí Isaías capítulo 54 y el verso número 17, amén, dice: ninguna arma forjada, dice, contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Él es, dice, Él es nuestra herencia. Dice que ninguna arma forjada nos va a dañar a nosotros. Ninguna arma forjada prosperará ante nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra salvación, en la cual nosotros tenemos que poner en práctica cuando venga la adversidad, cuando venga la angustia, cuando venga el problema. Nosotros tenemos que decirle a ese problema, a esa angustia, a esa adversidad, que tenemos un Dios más poderoso que ese problema, más alto que esa angustia, más fuerte que esa adversidad de parte del enemigo que pueda llegar a nuestras vidas. Es una promesa grande y maravillosa que nosotros debemos de tomar en cuenta a cada momento, a cada instante, en la cual el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora podemos ver ahí, vamos a Salmos capítulo 18 y vamos a ver otra promesa que el Señor nos hace para que nosotros confiemos en lo que es la palabra del Señor. Amén. Vaya conmigo al Salmo número 18 y vamos a ver el verso número 2 y el verso número 3. Dice la palabra de Dios, dice: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dice aquí la palabra de Dios: invocaré a Dios. Invocaré a Dios cuando nosotros estamos o siendo vituperados o siendo blasfemados por el enemigo. Dice que nosotros debemos que invocarle a Dios, tenemos que orarle a Dios, tenemos que buscar su presencia. ¿Para qué? Para que Él nos libre de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos son aquellas potestades, aquellos espíritus, aquellas huestes malignas que andan sobre el aire, en la cual nosotros a veces le damos entrada a nuestra vida. Cualquier cosa, cualquier punto de nuestra vida puede ser una de las ataques del enemigo: la ira, el enojo, la envidia, el coraje, cualquier cosa que se está levantando en nuestras vidas, en las cuales a Dios no le agrada. Nosotros le abrimos entrada a todos esos dardos del enemigo. Pero si nosotros cumplimos su palabra, en la cual dice busquemos al Señor, oremos al Señor, amén, en la cual también la palabra de Dios dice que allá en Segunda de Crónicas: si su pueblo se humillara, en la cual su nombre es, invocar y orar y buscar en su rostro, dice, al final dice: yo sanaré su tierra. En la cual nosotros a veces permitimos que el enemigo llegue a nuestra vida, a nuestro ser, y
lo primero que a veces hacemos, buscamos ayuda al ser humano, a la hermana, al hermano, le contamos el problema en el cual me siento, pero el principal, la principal persona a la cual nosotros tenemos que ir es a Cristo Jesús. Humillámonos delante de Jesús y nosotros vamos a ser oídos por parte de Dios y Él va a sanar nuestra tierra, Él nos va a librar, Él nos va a guardar, Él nos va a llevar a unos pastos verdes en la cual Él nos va a pastorear, nos va a tener en delicados pastos en la cual nos va a estar guardando, nos va a estar cuidando del lobo, en la cual dice su palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el que nos guarda de los dardos del enemigo. Amén. Otra promesa del Señor es, lo podemos encontrar ahí mismo en Salmos capítulo 28 y el verso número 7 y el verso número 9, del verso número 7 al verso número 9, y dice su palabra, dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas? Pongámonos a meditar. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿en dónde estuviéramos nosotros ahorita? ¿En dónde estuviéramos nosotros? Dice el canto que seríamos como un pájaro herido que se muere en la tierra, en el suelo. Meditemos, hermano, hermana, amigo, amiga, que por la pura misericordia de Dios estamos respirando. Ahora, ¿qué es lo único que podemos hacer para agradecerle a Dios? Ni aun los millones que puede uno tener, puede uno agradecerle a Dios por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque hasta ahorita podemos decir: Ebenezer, el Señor me ha guardado, me ha cuidado, me ha fortalecido en nuestro caminar, en la cual el Señor siempre ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Ante la adversidad, el Señor siempre está con nosotros, siempre nos da una salida en la cual nosotros podemos decir que Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que nos ha ayudado, Él es el único que nos ha protegido desde que hemos nacido hasta este momento. Amén. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas ya se han ido con el Señor, las cuales nosotros los veíamos fuertes, sanos, saludables, pero el Señor ha permitido llevárselos ante su presencia? Pero usted y yo estamos aquí por la pura misericordia, estamos respirando, estamos juntamente con mis hermanos gozándonos en su palabra. Pero ¿qué es lo único que podemos darle al Señor de agradecimiento por el cual estamos nosotros vivos o estamos respirando? El único agradecimiento que podemos darle al Señor es alabarle, exaltarle, glorificarle y exaltarle. ¿Por qué? Porque su palabra aquí lo dice en el verso número 9, dice, Salmo número 28, en Salmo número 28 y el verso 7 y el verso 8 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, y en Él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La alabanza es la que nosotros debemos de tener para agradecerle. Pero mire lo que dice el verso 8 y el verso 9. Dice: el Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y sustentarles para siempre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado sin un taco o sin un alimento? Yo creo que ninguno. Siempre el Señor ha suplido, ha sustentado nuestra necesidad, nuestra hambre.
Él siempre ha llegado a tiempo, Él siempre nos ha guardado, siempre ha tenido cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué no agradecerle al Señor? El Señor se agrada, el Señor se agrada más que del holocausto, más que de nuestra ofrenda económica, más que nuestro diezmo, se agrada más que eso, se agrada que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado ante su presencia y le traigamos una ofrenda de alabanza, de exaltación, de adoración, una ofrenda de palmas, una ofrenda en la cual el Señor se agrada más que nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque Él dice que está cansado de que nosotros le traigamos, digamos, nuestras sobras al Señor. Él quiere un cántico nuevo en nuestros labios. Él quiere que le alabemos, le exaltemos de todo corazón. Y cada uno de nosotros es lo que nosotros tenemos que pensar y meditar, que lo que le agrada a Dios es lo que sale de nuestro corazón, es lo que sale sinceramente de nuestro corazón, no es lo que nosotros hagamos como rutina. ¿Cuál es esa rutina en la cual nosotros creemos que estamos haciendo bien? La rutina en la cual nos exhortan o nos dicen, nos exigen que traigamos nuestra ofrenda, nuestro agradecimiento al Señor, en la cual Dios dice que Él bendice al dador alegre. No está hablando económicamente, sino que está hablando también si nosotros alegremente le traigo una alabanza, una exaltación, una adoración al Señor de corazón sincero, en la cual el Señor se agrada. Dice que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra boca un cántico nuevo, un agradecimiento nuevo, no en la cual tenemos que hacer una rutina que ya lo hacemos ya por compromiso y no por agradecimiento al Señor. Cuando el Señor nos escuche, cuando el Señor vea el corazón contrito y humillado de cada uno de nosotros, y somos nosotros o estamos alegres con lo que estamos haciendo para el Señor, entonces es cuando viene la bendición de parte de Dios. Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros, hermano, hermana, podemos engañar a nuestros hermanos en la fe o al mundo, pero no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestros corazones, Él sabe cómo nosotros nos presentamos delante de su presencia, en la cual Él puede agradarse o no puede agradarse de lo que nosotros hacemos para el Señor. Por eso hay promesas ante la adversidad de cada uno de nosotros. ¿Qué pensaría usted, hermano, hermana? ¿Qué pensaríamos todos nosotros cuando nosotros le traemos una ofrenda al Señor, cualquier tipo de ofrenda al Señor, y que el Señor no se agrade de esa ofrenda? ¿Qué pensaría? Imagínese lo que pensó Caín. Imagínese lo que pensó cuando Dios no se agradó de su ofrenda. ¿Hasta qué punto llegó? A veces nosotros podemos llegar hasta ese punto, hermano, hermana, en la cual nosotros no literalmente matamos a un hermano, sino que con nuestras palabras, con nuestros ojos, con nuestro pensamiento, podemos matar a nuestro hermano. Amén. Y por eso dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, que no llegue el pensamiento a nuestro corazón, en la cual ese pensamiento negativo nos puede llevar a la condenación eterna. Por eso es que por eso es que el Señor siempre nos está exhortando y nos dice: hijo mío, entrégame tu corazón, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí en Proverbios, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y aún así, no nomás la vida, de ahí sale también las palabras para matar
destruir a nuestros amigos, a nuestro hermano, a nuestras amistades, en la cual tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos y no ofender a nuestro hermano, a nuestra hermana. Por eso dice su palabra: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Hay muchas promesas para ti y para mí, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, que si tú crees en Dios, que si tú crees en el Señor Jesucristo, Él siempre va a estar contigo hasta el fin del mundo. A donde quiera que vayas, Él va a ir contigo, pero si crees en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Salmos 119 y el versículo número 114 al 117. Amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, verso número 114 al 117. Dice así: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no puede yo avergonzado de mi esperanza. Fíjese lo que dice aquí: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Acá dice: pero pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo dice que el que guarda los mandamientos que el Señor ha traído a nuestras vidas, ese será salvo. Y luego aquí en el Salmo 119, Salmo 119 dice, en el verso 16, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano, hermana? ¿Cuál es su esperanza? Mi esperanza es de que algún día estaré delante del Señor y veré su rostro, veré su gloria, veré su esplendor, en la cual vamos a estar gozosos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi esperanza, que algún día voy a ver al Señor Jesús. Pero ¿cómo es que voy a lograr? ¿Cómo es que voy a estar seguro de estar ahí? Guardando los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Amén. Lo más importante es el mandamiento que Dios nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primeramente dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En la cual, que si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos amando a Dios, estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso su palabra dice que por cuanto se lo has hecho a algunos de mis pequeños, dice, me lo has hecho a mí. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, el Señor se deleita, se goza, en la cual ese amor es incondicional. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de este tabernáculo, de este templo, de esta morada del Espíritu Santo, que no la destruyamos metiéndole anatema, metiéndole cosas que al Señor no le agrada, para que nosotros podamos ser mirados por Dios, y que pueda decir el Señor a aquel que ha destruido a todo el mundo, porque su palabra dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, cuando nosotros guardamos los estatutos, guardamos los mandamientos y nosotros esperamos esas promesas que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros y las hacemos nuestras,
el Señor puede decirle a ese enemigo y le va a decir: ¿has considerado a mi amigo, a mi hijo Juan, a mi hijo Alberto, a mi hijo Julio, a mi hijo Francisco, a mi hijo Juan, a mi hijo Andrés, a mi hija Leti, a mi hija cualquiera de nosotros? Y le va a decir: ¿ves cómo me alaba? ¿Ves cómo me glorifica? ¿Ves cómo guarda mis mandamientos? Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, en la cual Él puede hablar y dar buen testimonio ante el enemigo, si nosotros esperamos esas promesas, si nosotros guardamos los mandamientos del Señor. Cuando nosotros guardamos los estatutos, los mandamientos del Señor, vienen esas promesas para cada uno de nosotros, en la cual el Señor tiene para nosotros. Tantas promesas hay en la Biblia que va a llegar el momento en que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y Él nos va a pagar conforme nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros hablamos, actuamos, tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer para no ser rechazados por Dios. Dice su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Siempre Él está ahí, siempre Él está con nosotros, y aún cuando nosotros llegamos a fallarle al Señor, Él siempre nos redarguye, Él siempre nos instruye en justicia. Por eso su palabra dice allá en 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Enseñar los estatutos de Dios, redarguir lo que nosotros hemos hecho que a Dios no le agrada, corregir lo que ya hemos hecho que a Dios no le agrada, y ella nos instruye a ser justos y a ser humildes de corazón. Amén. Podemos ver por medio de su palabra, mire lo que dice ahí en Juan capítulo 10, del verso 25 al verso 28. Mire lo que dice aquí. Hay una promesa de parte del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Amén. Juan capítulo 10, del verso 25 al verso 28. Ya casi le termino, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios, el verso 25 al verso 28. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que somos sus verdaderas ovejas. Dice que las verdaderas ovejas oyen la voz de Dios y lo seguimos. A veces estamos escuchando al ser humano y seguimos al ser humano. Pero el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos pastorea. Y lo podemos ver en el Salmo 23, cuando dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice su palabra. Y luego dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará con cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces escuchamos la voz del hombre y confiamos en el hombre. Y cuando el hombre nos falla, nos desanimamos y nos apartamos de la presencia de Dios.
Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y ahí vienen las promesas para cada uno de nosotros, que Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar. Y dice, nadie se las arrebata de su mano. Amén. Podemos ver que esa promesa ahí está, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Cree en el Señor Jesucristo y Él te va a guardar, te va a cuidar ante las adversidades del enemigo. Hay promesas en las cuales nosotros tenemos que ser nuestras, para que cuando nosotros confiemos en el Señor Jesucristo se cumplan todas esas promesas en nuestras vidas. Cuando venga la adversidad de parte del enemigo, aún injustamente, el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre nos va a guardar. El Señor siempre nos va a dar la victoria. El Señor siempre nos va a dar la salida en la cual nosotros creemos que ya no hay salida, en la cual nosotros creemos y pensamos que el Señor ya no está con nosotros, pero es cuando más está con cada uno de nosotros. Así de que si nosotros hemos creído en aquel, el autor y consumador de la fe, no perdamos la fe, no menguemos en nuestra fe. Guardemos los mandamientos del Señor y las promesas son nuestras. Las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice que aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, aunque pases por el fuego no te vas a quemar, porque el Señor tu Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer nuestras esas promesas. Tenemos que escuchar la voz y seguir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos predicaciones de otros predicadores y andamos detrás de ellos? ¿Cuántos de nosotros hemos aún pagado un ticket para ir a escuchar a ese predicador que supuestamente está ungido, que supuestamente tiene sanidad, pero el único que nos sana es el Señor Jesucristo? Él es el único que nos sana, Él es el único que está con nosotros. Él es el único omnipresente, porque Él está en todo lugar. Yo no necesito ir a ningún lado, solo necesito entrar en mi recámara y buscar la presencia de Dios. Eso es lo único que yo necesito para que las promesas se cumplan en mí. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, dice Isaías. Llamarle en cuanto está cercano. No nos está diciendo ir a este estado porque ahí está la gloria de Dios. No necesitamos de ir detrás del hombre para que nosotros cambiemos nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros andamos siguiendo al hombre? ¿Cuántos de nosotros andamos escuchando fuera de lo que es la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros exaltamos al hombre diciendo, qué poderoso hombre, él tiene sanidad, él tiene liberación, él tiene esto, él tiene el otro? Pero el único que sana, el único que liberta es el Señor Jesucristo. La promesa de Dios ahí está: cree en mí. ¿Crees en Dios? Cree en mí. ¿Ves las cosas que yo hago? Dice el Señor Jesucristo. Tú también las puedes hacer y aún más. Pero hay que creer en el Señor Jesucristo. Esa promesa es tan maravillosa, tan grande, que pasa los cielos, que pasa toda adversidad que pueda haber en nuestras vidas. Por eso su palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que hacerla nuestra, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Que si yo creo en el Señor Jesucristo, Él va a estar conmigo, aún en cualquier adversidad, Él va a estar conmigo. Yo sé que Él va a estar conmigo. Él nos va a dar la victoria. Después de la tempestad, dice, viene la calma. El Señor nos va a dar la victoria ante cualquier adversidad. Él nos va a dar esa victoria. Con esto le termino, hermano, hermana.
Salmos capítulo 34. Promesas ante la adversidad. Fíjese lo que dice aquí el Salmo número 34. Como le digo, hay muchas promesas en la Biblia. Solo es que nosotros las agarremos nuestras. Solo es que guardemos los mandamientos del Señor y esas promesas se van a hacer realidad en nuestras vidas. Amén. Salmo número 34 y el verso 4 al verso 7. Mire lo que dice aquí. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron en Él fueron alumbrados y los rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Está viendo la promesa del Señor aquí? ¿Está viendo la promesa ante la adversidad? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que buscan al Señor. Dice, y los defiende. Por eso dice su palabra, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en cuanto está cercano. ¿Por qué? Porque están esas promesas para cada uno de nosotros, creyendo que el Señor va a cumplir esas promesas en nuestras vidas. Vea lo que dice ahí, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios siempre está al cuidado de nosotros, hermano, hermana. Él nunca nos ha dejado, jamás. Dice su palabra que no hemos visto justo desamparado, ni aun que mendigue pan. Siempre nos ha sustentado en el alimento, en las fuerzas, en la fortaleza. Llega el momento en que nosotros menguamos y creemos que el Señor ya no está con nosotros, pero Él siempre está con nosotros. Él siempre tiene cuidado de aquellos que le honran al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, hermanas, y una vez más gracias por sus oraciones, en la cual el Señor va a hacer maravillas en este lugar, en la cual el Señor siempre nos mueve a un lugar en la cual Él va a bendecir, y yo lo creo, esa promesa yo la creo, que el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a levantar. Para eso el Señor nos ha traído a este lugar, para que nosotros le honremos, le glorifiquemos, le exaltemos y que creamos en las promesas del Señor, que Él va a hacer maravillas cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y que el Señor siempre nos dé la victoria en cualquier adversidad. Y dice en su palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien, para meditar, para buscar la presencia de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y gocémonos en las alabanzas que traemos delante de Dios. Que el Señor Jesús bendiga sus vidas. Bendiciones, hermanos, sigamos adelante.